En el día de hoy presentaremos un tema muy interesante que para la sociedad es muy importante. Ha sido un tema o es un tema muy delicado porque no se ha podido resolver. Los temas que se darán a conocer hoy son los derechos de las mujeres y los derechos de la comunidad LGBT. Y también, después de platicar sobre esos temas, hablaremos sobre 5 noticias, algunas sobre violaciones a los derechos de las mujeres y otros casos en donde se violaron los derechos de la comunidad LGBT. Comenzaremos con los derechos de las mujeres. Todas las personas somos titulares de derechos humanos. Entre ellos están los relativos a vivir sin violencia ni discriminación, a gozar del más alto nivel posible de salud física y mental, a recibir educación, a la propiedad, a votar y a ganar el mismo salario por el mismo trabajo. Pero en todo el mundo muchas mujeres y niñas siguen sufriendo discriminación debido a su sexo y a su género. La desigualdad de género es la causa de muchos problemas que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y niñas, como la violencia en el seno familiar y la violencia sexual, salarios más bajos, la falta de acceso a la educación y una asistencia sanitaria inadecuada. Los movimientos de derechos de las mujeres luchan arduamente desde hace muchos años para abordar esta desigualdad, haciendo campaña para cambiar las leyes y tomando las calles para exigir que se respeten sus derechos. Y en la era digital han florecido nuevos movimientos como la campaña #MeToo y #YoTambién, que ponen de manifiesto la prevalencia de la violencia de género y el acoso sexual. Algunos de los principales derechos de las mujeres, tal y como hemos mencionado anteriormente, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Algunos de los principales reconocidos son derecho a la vida, derecho a no sufrir discriminación ni violencia por el hecho de haber nacido mujeres, derecho a no ser maltratadas ni asesinadas por sus parejas o exparejas, a no vivir con el miedo constante a ser agredidas sexualmente con impunidad, derecho a no ser discriminadas en el trabajo ni en el acceso a los recursos económicos y de producción, derecho a la libertad y la seguridad personal, tienen derecho a vestirse como quieran, a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción sin coacción, sin presiones. Derecho a expresarse libremente, a hablar alto y reclamar sus derechos sin miedo a ser encarceladas, perseguidas o asesinadas por ello. Derecho a la vida política y pública. Derecho a igualdad de condiciones entre mujeres y hombres en el acceso a la educación. Derecho a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, sobre si tener o no hijos. Derecho a la libre elección del matrimonio, sin matrimonios prematuros ni forzados. ¿Cómo se violan los derechos de las mujeres? Es una pregunta que muy probablemente algunos no entiendan, pero el cómo se violan estos derechos es, un ejemplo sería la desigualdad de género. La desigualdad de género podría incluir la violencia de género. La violencia de género se produce cuando se cometen actos violentos contra mujeres y personas LGBT, que ese es otro tema que vamos a mencionar más adelante. Identidad de género o características sexuales. Un número desproporcionado de mujeres y niñas sufren violencia de género. Las mujeres y niñas en situaciones de conflicto corren especial riesgo de sufrir violencia, y a lo largo de la historia la violencia sexual se viene usando como arma de guerra. Globalmente, un promedio del 30% de las mujeres que han estado en una relación han experimentado violencia física o sexual a manos de su pareja. Las mujeres tienen más probabilidad de sufrir una agresión sexual, incluida la violación, y de ser víctimas de homicidios en nombre del honor. La violencia contra las mujeres es una violación grave de los derechos humanos. Es el Estado el que tiene la responsabilidad de proteger a las mujeres de la violencia de género, incluso de los malos tratos en el seno de la familia que se cometan a puerta cerrada. También estos derechos se pueden violar, como dijimos, por violencia sexual y acoso.
El acoso sexual es cualquier conducta no deseada de naturaleza sexual. Pueden ser conductas o avances físicos, exigir o pedir favores sexuales o el uso del lenguaje sexual inadecuado. La violencia sexual es cuando alguien es objeto de una agresión sexual. Aunque los hombres y niños también pueden ser víctimas de violencia sexual, son las mujeres y niñas las que se ven más afectadas de forma abrumadora. Discriminación laboral. Las mujeres suelen ser objeto de discriminación de género en el ámbito laboral. Una forma de ilustrar esto es analizar la brecha salarial de género. Recibir el mismo salario por el mismo trabajo es un derecho humano, pero una y otra vez se niega a las mujeres el acceso a un salario justo e igual. Discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. En muchos países del mundo se niegan a las mujeres sus derechos debido a su orientación sexual, identidad de género o características sexuales. Las mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersex y las personas no se ajustan a las convenciones de género sufren violencia, exclusión, acoso y discriminación. Muchas no son también objeto de violencia extrema, incluida la violencia sexual, la violación correctiva y los homicidios en nombre del honor, como se dijo anteriormente. Ahora pasaremos con el tema de la comunidad LGBT. ¿Qué significa este término? Hace referencia a una amplia categoría de personas, incluidas las que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexuales. Aunque reconocemos que en todo el mundo las personas utilizan muchos términos para definir su orientación sexual o su identidad de género, la terminología puede variar ampliamente en función del contexto histórico, cultural y social. El derecho internacional de los derechos humanos establece claramente que los estados deben tomar medidas para salvaguardar los derechos de las personas LGBT. Algunos derechos que tienen ellos es el matrimonio igualitario. Con base en lo anterior, la Corte determinó en 2015 que resulta discriminatorio restringir el concepto de matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer. Así, las parejas LGBT tienen derecho a casarse en todo el país. Sin embargo, el problema es que no todos los estados han adecuado sus leyes locales a lo establecido por la Corte. En total, 19 estados respetan los derechos de las parejas LGBT. En lo que se refiere al matrimonio, en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala hay matrimonios igualitarios. En estas identidades, las parejas LGBT se pueden casar reuniendo los mismos requisitos que las heterosexuales. En el resto de los estados deben solicitar amparos que los jueces están obligados a conceder invariablemente, pero son tardados y costosos. Otro derecho que tiene esta comunidad es la adopción homoparental. Caso similar es el de la adopción homoparental. En 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el derecho de las personas LGBT a vivir en pareja también incluye la posibilidad de la procreación y crianza de hijos o hijas a través de la adopción o los métodos derivados de avances científicos. Ya sea por reformas a sus códigos civiles o por órdenes de la Corte, los estados que reconocen los derechos de las personas LGBT en materia de adopción son Ciudad de México, Coahuila, Campeche, Colima, Morelos, San Luis Potosí, Chiapas, Yucatán y Guanajuato. En estas identidades, las parejas LGBT pueden restringir a sus hijos o hijas asentando los nombres de dos papás o dos mamás en sus actas de nacimiento. Otro reconocimiento de identidad de género es el reconocimiento de identidad de género, otra de las principales luchas por los derechos LGBT. En México es esta, de las personas trans. Desde 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Estado debe garantizar a las personas que puedan ejercer sus derechos sin verse obligados a detentar
otra identidad que no represente su individualidad. Asimismo, la Corte consideró que la forma adecuada de reconocer la identidad de las personas trans es a través de la vía administrativa, es decir, permitiéndoles modificar sus documentos oficiales mediante un trámite en el registro civil. Protección ante el discurso de odio. La Constitución también protege el derecho de las personas LGBT a una vida libre de discriminación. En 2017, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, explicó que el discurso de odio contra la comunidad LGBT no está protegido por la libertad de expresión. Asimismo, el ministro dijo que las expresiones homofóbicas que incitan, promueven o justifican la intolerancia hacia la diversidad sexual constituyen actos discriminatorios prohibidos por la Constitución. En este apartado veremos varios casos. Veremos 3 casos que han sido violaciones a los derechos de las mujeres y 2 que han sido casos de violaciones a la comunidad LGBT. Iniciamos el caso de Rosendo Cantú. Los hechos se dieron el 16 de febrero de 2002, cuando Valentina Rosendo Cantú se encontraba en un arroyo cercano a su domicilio. Se disponía a bañarse cuando 8 militares, acompañados de un civil que llevaban detenido, se acercaron a ella y la rodearon. 2 de ellos la interrogaron sobre los encapuchados. Le mostraron una foto de una persona y una lista con nombres, mientras uno de ellos le apuntaba con su arma. Ella les indicó que no conocía a la gente sobre la cual le interrogaban. El militar que la apuntaba la golpeó en el estómago con el arma, haciéndola caer en el suelo. Luego uno de los militares la tomó del cabello mientras insistió sobre la información requerida. Finalmente la rasguñaron la cara, le quitaron la falda y la ropa interior y la tiraron al suelo, y uno de ellos la penetró sexualmente. Al término de lo cual, el otro que también la interrogaba procedió a hacer lo mismo. Desde aquel entonces, Valentina inició una lucha para no permitir más abusos y ultrajes contra las mujeres y lograr que se castigue a los responsables y se reparen los daños. Denunció los hechos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, y en marzo de este mismo año acudió a interponer la denuncia ante el Ministro Público en la localidad de Ayutla de los Libres, también en el Estado de Guerrero, donde no se le quiso atender al principio, y cuando por fin fue recibida su denuncia, no hubo un intérprete de su lengua al español. Fue examinada por una ginecóloga un mes después de los hechos, y la averiguación previa fue remitida al Ministro Público de Morelos, quien continuó con la investigación. Al tratarse de militares los inculpados, el Ministro Público Militar inició una averiguación previa por los sucesos publicados en la nota periodística del 1 de marzo de 2012 del Diario del Sur. Previo al inicio de la investigación por la autoridad civil, en mayo el Ministro Público del Estado de Morelos se declaró incompetente por materia y remitido el asunto al fuero castrense, siendo la jurisdicción militar la que se encargó de investigar, hecho que a juicio de la Corte Interamericana constituyó una afrenta a sus derechos, ya que la jurisdicción militar debe existir solamente en casos relacionados con la disciplina militar y nunca cuando hay. Debido a que Valentina Rosendo había agotado todas las instancias jurisdiccionales a las que podía acudir en el país sin encontrar justicia, el 10 de noviembre de 2003 presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para denunciar su caso. El 21 de octubre de 2006, la comisión admitió el caso. El 26 de marzo de 2009, la comisión emite su informe de fondo donde acredita la violación sexual y responsabilizó al Estado mexicano por la falta de una debida diligencia en la investigación y sanción a los responsables. El Estado mexicano fue notificado en abril del 2009, pero pidió una prórroga para informar sobre los avances del caso, la cual le fue concedida. Sin embargo, ante el vencimiento de la prórroga y la falta de respuesta,
el 31 de julio de 2009, la Comisión Interamericana remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estando el caso ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 31 de agosto del 2010 se resolvió que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, y por la violación de derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. 9 años más tarde, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, reconoció públicamente la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos de Valentina Rosendo Cantú, indígena originaria de Acatepec, Guerrero, violada por elementos del ejército mexicano en febrero del 2002. Otro caso de violación a los derechos de las mujeres es el de Abigail Ay. Entró a los separos de la comisaría de Salinas Cruz, Oaxaca, a las 16:52 del 19 de agosto del 2022. Unas horas después estaba muerta. Las autoridades han mantenido que la joven de 30 años se suicidó en el interior de una celda con su ropa interior, una versión que ha sido continuamente rechazada por la familia. Esta semana, su hermana Margarita Ay ha difundido un video de la llegada de Abigail a la comisaría, en el que se muestra cómo es golpeada y empujada por hasta 4 agentes de policía. Dice: "Es muy doloroso para mí esto, pero queremos justicia para mi hermana", ha dicho Ay. La muerte de Abigail Ay despertó en su entorno las sospechas desde el principio. La joven fue detenida cuando estaba discutiendo al interior de un vehículo con su pareja, Kleiber Nazario. Fue acusada de haber cometido una falta administrativa por alteración de la vía pública y arrestada. Los videos de este momento mostraron ya cómo la joven se resistía a subirse a la camioneta policial, mientras se aferra al brazo y a la pierna de un hombre para no ser trasladada. Finalmente, por la fuerza, los agentes consiguen montarla en el vehículo. De acuerdo con la versión de la policía, la mujer fue trasladada al juez cívico, que le ofreció 3 formas de pagar la falta cometida: una multa; 2, servicio comunitario; o pasar 24 horas en la cárcel. Ahí aceptó ser encerrada. En las imágenes de una cámara filtradas ahora a la familia, se observa cómo 2 agentes llevan agarrada a Ay hasta los separos. Allí la joven se cae al suelo. Cuando trata de ponerse en pie de nuevo, una de las policías la agarra del pelo, después del cuello y la otra de los brazos. Ay salta y trata de zafarse, mientras la inmovilizan. Salen otros 2 uniformados del interior de la comisaría que también la rodean. Después la colocan por la fuerza contra la pared mientras la cachean. En esos momentos se ve a la joven gritando y gesticulando. El video de una cámara de seguridad no cuenta con audio, por lo que la familia desconoce qué grita la joven que le dice las policías. Las irregularidades por el caso de la joven oaxaqueña se han ido acumulando con las semanas. Antes de la difusión de estas imágenes, la familia denunció que en el acta de defunción, las autoridades municipales se negaban a señalar que la muerte había sucedido dentro de la comisaría. Se han realizado 3 autopsias, una de ellas por un forense independiente, y todas establecen como causa de la muerte la asfixia por ahorcamiento. La narrativa también está plagada de inconsistencias. Margarita Ay ha señalado en El País que además de una profunda marca en el cuello, su hermana tenía lesiones en las piernas y en los brazos. Tenía golpes que ella no se pudo hacer a sí misma. Tuvo que haber alguna participación externa, ha apuntado. Además, Ay se pregunta cómo pudo suceder un deceso así en un entorno vigilado como debería ser una comisaría. Otro caso es el de Lesbi Rivera, estrangulada en el campus de la UNAM. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México calificó de negligente la actuación de funcionarios de la Fiscalía de la capital
en la investigación de la muerte de Lesbi Rivera Osorio. La joven fue encontrada estrangulada en el campus de la UNAM en mayo del 2017 y las autoridades casi de inmediato lo declararon como suicidio. Pero más adelante arrestaron a la pareja de la víctima bajo sospecha de feminicidio. Empezaremos con los casos de la comunidad LGBT. Como primero, el caso de Antonio Quintana en Salamanca. A Antonio Quintana Villegas lo mataron los policías. Queremos justicia, que se castigue a los responsables. Así lo pidieron su hermana Yolanda y su mamá Luisa. Esto luego de que la víctima fue detenida por alterar el orden público. Un familiar les avisó que se había quitado la vida con los barrotes de Barandilla donde estaba detenido. En tanto, el municipio informó que el hombre utilizó su sudadera para suspenderse, lo que le provocó el ahogamiento. No obstante, la familia de Antonio denunció a los medios de comunicación que Antonio, de 32 años de edad, fue asesinado. Señalaron que él era una persona que colaboraba en la zona donde vivía con sus padres y demás familiares. No se merecía morir así, dijo su hermana Yolanda. Otro caso es el de Camila Díaz Córdoba, una mujer transgénero de 29 años. Intentó durante años escapar de la violencia que había marcado su vida en El Salvador. Llegó a Estados Unidos en 2017 con la intención de pedir asilo, pero tras 4 meses de detención inmigratoria, en noviembre de ese año fue deportada a El Salvador, donde encontraría la muerte. El 27 de julio del 2020, un tribunal de El Salvador condenó a 3 policías por el asesinato de Díaz. La fiscalía sostuvo que el 31 de enero del 2019, los agentes la obligaron a subir a la parte trasera de su camioneta, la golpearon y la arrojaron desde el vehículo en movimiento. Falleció días después. El juez determinó que las pruebas, como el registro del GPS del vehículo, el sitio donde se halló el cuerpo de Díaz Córdoba y el informe de autopsia, establecían la responsabilidad penal de los agentes. Fue la primera vez que se condenó a alguien por el asesinato de una persona transgénero en El Salvador. Y con este caso es con el que terminamos. Pero antes tenemos que mencionar que estos casos han ayudado, o más que nada han sido una reflexión al paso del tiempo, ya que ahorita la comunidad LGBT ya tiene más derechos, ya se les han otorgado más derechos, y también a las mujeres, a como había sido hace 100 años. Hace 100 años las mujeres, eso no ha progresado, obviamente hace 100 años, pero las mujeres no tenían voto, no tenían voz. Tampoco la comunidad LGBT no se les apoyaba nada, y ahorita ya se les apoya un poco más. Y a las mujeres también igual. Entonces esto es una reflexión. Los casos que hemos visto son algunos de los cuantos que hemos tenido, que ha tenido México. Esperemos que disminuya. Pero bueno, es todo por el día de hoy. Nos veremos en otra ocasión con más temas relacionados a estos. Buenas noches.